Hola, buenas tardes. Agradecemos la presencia de los acompañantes. En esta ocasión vamos a hablar del tema de IMSS Bienestar y su situación actual con relación a los trabajadores de salud. Esta convocatoria para el conversatorio está a cargo de Movimiento por Enfermería en Sonora Moveson AC de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud, ANTS. Es así que tenemos el placer de compartir que contamos con la experiencia del doctor Gustavo Leal Fernández. Él es doctor en economía, profesor, investigador en la UAM Xochimilco, columnista de opinión, analista, especialista en políticas públicas de salud, seguridad social y sistema de pensiones. También contamos con la presencia del doctor Fabián Infante Valdés, es miembro del Consejo Nacional de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud, así como formación como licenciado en enfermería y médico general. Por otra parte, también contamos con la presencia de la licenciada en Enfermería y licenciada en Derecho, Miroslava Iracema Vargas Pérez. Ella es conocida como la superenfermera por su labor social y altruismo, es licenciada en Enfermería y ejerce en lo que es el IMSS régimen ordinario, miembro de la UNEM. Y me presento, un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es maestra Karina del Rosario Llanes Granillo, presidenta de Moveson, miembro del Consejo Nacional de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud y así como integrante del Frente Nacional por las 40 Horas, licenciada en Enfermería, maestría en Gestión de Salud Institucional. Vamos a dar inicio a la dinámica. Vamos a tener la participación del doctor Gustavo Leal. Él nos va a hablar acerca de IMSS Bienestar, seguido del doctor Infante. Él nos va a hablar también de otro punto de experiencia. Posterior a eso nos va a dar la participación la enfermera Miroslava. Y al final yo daré aportaciones. Una vez terminadas las cuatro aportaciones, se va a abrir una sesión de preguntas y respuestas, donde todas las personas que estén pueden empezar a hacer sus preguntas y demás. Bienvenidos sean todos. Damos inicio. Doctor Gustavo, cedemos el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se esté escuchando muy bien. Y bueno, pues en primer lugar quiero felicitarlos por hacer este evento tan importante y agradecerles también que me hayan convocado para hacer la primera participación. El tema que vamos a tratar hoy es sumamente importante, un tema poco discutido, diría yo, tanto en los dos gobiernos recientes, los del licenciado López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también es un tema apenas atendido por los medios de comunicación, donde ha habido muy poco debate sobre este relevante asunto. El tema que vamos a tratar es algo fundamental, la relación que hay dentro del OPD IMSS Bienestar entre sus trabajadores, los sindicatos que supuestamente los representan y el Sistema Universal de Salud. Como todos ustedes saben, la presidenta de la República pues hizo un primer año en materia de la política de salud puramente continuista, vamos a llamarle así, desarrollando pues primero sus 100 compromisos frente a la nación y después lo que ella denominó la República Sana. Básicamente son programas que extienden la obra que inició el licenciado López Obrador como presidente entre los años 2018 y el año 2024. Al final casi del año 2025, este año que digo fue de casi pura continuidad, ella anunció que habría por primera vez en México un sistema universal de salud. Este tema no lo voy a tratar hoy porque implicaría pues una reunión igual a la que vamos a tener hoy, pero la oferta que ella está haciendo básicamente es una oferta que no toca los grandes límites neoliberales que tienen las leyes del IMSS y del ISSSTE, sobre todo los grandes desafíos que hay también en materia del OPD IMSS Bienestar. Y lo que ella va a intentar hacer es generar un esquema de intercambio de servicios entre las instituciones a través de una caja de compensación, y a eso le está llamando ella un sistema universal. He estado documentando en medios bastante sobre este sistema, podríamos analizarlo en otra ocasión, pero evidentemente plantea muchos más desafíos que certezas como la propia presidenta parece estar convencida que traerá. El asunto es que dentro de ese sistema universal de salud, sin lugar a dudas, el OPD IMSS Bienestar
representa una institución grande que va a tener una responsabilidad enorme de atención y no vemos en la estructura institucional de este OPD IMSS Bienestar todavía la plasmación, podría yo decir, de una estructura operativa al nivel del desafío que va a tener. Así que dejando para otra ocasión el debate sobre el sistema universal y concentrándonos en las situaciones en que se encuentra en este momento el OPD y mis bienestar, pues el tema es la manera como se está enfocando la presencia de su fuerza fundamental, que es el equipo de salud, sus trabajadores y los sindicatos que supuestamente lo están representando. La primera idea que yo quisiera formular en este sentido, entonces, es que es claro que en todo el sistema de salud mexicano, pero particularmente en el OPDEMS Bienestar, un mejor trato, como lo han estado publicitando ahora en las conferencias mañaneras, un trato digno, implicaría, por supuesto, una situación de satisfacción plena de sus trabajadores con sus condiciones de trabajo y con la infraestructura que requieren para poder operar. Esto se cumple solo parcialmente en el caso del OPDEMIS Bienestar y, como decía, estamos ante una institución que previsiblemente va a atender a 53.5 millones de mexicanos y que constituye también el punto de entrada dentro de ese enorme porcentaje de atención que va a tener para la población sin seguridad social, pues de muchos trabajadores que han venido migrando de los sistemas estatales que han firmado los convenios, los 23 estados más Yucatán que se han adherido al modelo de operación del IMSS Bienestar, entregando sus recursos financieros, laborales y de infraestructura. Así que lo que podemos observar es que para este gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, el OPDEMIS Bienestar es un aparato que va a recibir necesariamente mucha atención porque la institucionalidad del IMSS y del ISSSTE de alguna manera está ya hecha y está operando desde hace muchos años. El OPD no, el OPD está en proceso de constitución y el OPD entonces será objeto de nuestra atención muy importante durante los siguientes años. Por ejemplo, en el programa sectorial de salud 2530 y también en el programa institucional IMSS Bienestar 2530, se comunica de palabra con mucha seguridad por parte del gobierno que se va a fortalecer este sistema, el del OPDEMIS Bienestar, que en este momento está dirigido por el doctor Alejandro Schwartz, y se insiste también en que se está trabajando para que este OPD sea un sistema inclusivo para, pues, transformar la atención de los 53.5 millones que les mencionaba a ustedes son del universo potencial, que es población sin seguridad social. Entonces, lo primero que llama la atención, como ya decía, es que con esta muy publicitada oferta del gobierno para constituir un sistema universal vía el intercambio de servicios, como decía yo, lo primero que llama la atención es que después de 3 años y medio que tiene la constitución del proceso del OPD IMSS Bienestar, viniendo de lo que ustedes recordarán fue el no muy afortunado ejercicio del INSABI, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que como ustedes saben encabezó por muchísimos años Marco Antonio García Ayala, y que hoy día está al frente de la FESTSE, que es el lugar donde estuvo su tío Joel Ayala Almeida, es de llamar la atención que este poderoso sindicato y ahora la FESTSE, en estos 3 años y medio, cuestionar el decreto de creación de este OPD, de este organismo público descentralizado denominado IMSS Bienestar. Cualquiera diría o se podría preguntar por qué tendrían que haberlo cuestionado justamente por el capítulo laboral que es nuestro tema hoy.
la situación de los trabajadores y la representación de ellos que tienen los sindicatos en la ruta de este sistema universal de salud que ofrece la presidenta, pero donde vimos que se ha guardado realmente una actitud por parte de este sindicato de no choque deliberado en ningún sentido con lo que el gobierno ha venido diseñando como estructura institucional de este OPD. No solo García Ayala aceptó sin cuestionar el decreto de la creación del OPD, sino, y aquí entramos a la materia directamente, tampoco ha cuestionado nunca la pérdida de derechos laborales de los trabajadores de base del OPD frente a las condiciones generales de trabajo, las CGT, que detentan todos aquellos que fueron transferidos de la Secretaría de Salud al OPD. Como decía yo, son 23 estados más Yucatán, incluyendo el caso de SEDESA, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Lo que podemos apreciar entonces es que si no se han discutido esas condiciones generales de trabajo, es obvio que este poderoso sindicato de la Secretaría de Salud optó por no confrontarse con la administración de Obrador entre los años 2018 y 2024, porque simultáneamente se reconoció a un sindicato afín a ellos en el OPD, el así llamado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del IMSS Bienestar, que se ha caracterizado hasta este momento por un perfil extraordinariamente bajo. Como verán ustedes, primero, no se discuten los términos del decreto de constitución del OPD ni se lo cuestiona, pero tampoco se alude nunca a la pérdida de derechos laborales de los nuevos trabajadores de base del OPD frente a las condiciones generales de trabajo que priman dentro de los trabajadores que permanecen en el sindicato de la Secretaría de Salud. Es muy importante también decir que García Ayala, y ahora al frente de la FESE, no solo el larguísimo tiempo en que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se ha manifestado siempre en comunicación directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y sin consultar absolutamente a nadie y por su propia iniciativa, ha hecho declaraciones temerarias sobre el debate que tenemos hoy día en México sobre la urgencia de reformar de la ley del ISSSTE de 2007, la neoliberal ley del ISSSTE de 2007, y él, por su propia decisión, se ha atrevido a declarar que sería un retroceso reformar esta ley porque, desde su punto de vista, el sistema de cuentas individuales, las AFORES, se establecieron para garantizar pensiones más sostenibles, declara. Todo esto podríamos decir, en directa comunión de tiempo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Todo esto, verán ustedes, plantea un problema muy serio para los representados, porque se firma un decreto que no se discute, no se consulta con los trabajadores, se hace silencio respecto a la pérdida de derechos de las CGTs, de los trabajadores del OPD respecto a los de la SSA, pero además se descalifica cualquier posibilidad de que el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, dentro de lo cual están los trabajadores del OPD y Bienestar, pudieran evidentemente traducirse en una mejora, como se está reclamando en México desde hace 18 años. Este es el fenómeno en el que tenemos. Hay representaciones y hay trabajadores, pero sucede que estas representaciones no consultan a los trabajadores y no expresan los problemas de fondo que deberían estarse discutiendo. No voy a tratar hoy la situación de los sindicatos del IMSS y del ISSSTE. Nos vamos a concentrar exclusivamente en el caso del OPD IMSS Bienestar. Resulta ser que esta presencia de García Ayala se traduce en que entonces, ya en el año 2024, en la segunda sesión ordinaria de la Junta del Gobierno del OPD, se integró a Fidel Barragán como secretario general de este sindicato que ya mencioné
dentro del OPD, aunque también hay que destacar que existen otros dos sindicatos dentro del OPD que tienen toma de nota. Entonces la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Qué ha aportado a los trabajadores del OPD la presencia de este nuevo sindicato y también la cercanía de García Ayala? Porque es evidente que hasta donde vamos ahorita en el recuento que les estoy dando, se está eludiendo el artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al avalar la pérdida de derechos en la transición de la Secretaría de Salud al OPD y violando el artículo 123 de la Constitución que establece justamente esta frase importantísima que forma parte de nuestra estructura constitucional, que es a trabajo igual, salario igual. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son un grupo de evidencias de la no intervención de estas representaciones en asuntos que son fundamentales para los trabajadores del OPD Bienestar y luego, evidentemente, vamos a sacar algunas conclusiones de lo que significa que no haya una representación a la altura, sobre todo, fíjense ustedes, de la juventud que porta el reclutamiento de trabajadores en el OPD IMSS Bienestar, si lo comparamos con los trabajadores, por ejemplo, amparados en el gran contrato colectivo del IMSS o en las propias condiciones generales de trabajo del ISSSTE. El primer caso es que, por ejemplo, existe el periodo anual, recordarán ustedes, de descanso por desintoxicación al personal de base del OPD. Esto está documentado en una circular del año 2025. Este periodo es un derecho adicional que aún no se implementa, careciendo del recurso extraordinario que quincenalmente se otorga a la Secretaría de Salud Federal y a sus trabajadores de base, con el siguiente cuadro: con un 20% del sueldo base tabular por alto riesgo, un 10% de mediano riesgo y un 7% por bajo riesgo. Esto hasta ahora no se ha implementado en el OPD IMSS Bienestar. Como verán ustedes, la proyección de todos estos temas es importante. La CGT y este en particular, tema muy delicado del descanso por desintoxicación, debería estar estando siempre enfrente de los trabajadores que están operando y produciendo el servicio. En el mismo sentido, sabemos que hasta ahora solo hay 6 estados de los 23 más Yucatán, es decir, 24, que han firmado el segundo convenio modificatorio al convenio de coordinación con el OPD. Estos estados son la Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas y Chiapas. Bueno, lo importante es que en este segundo convenio, fíjense, no es el primero, es el segundo convenio modificatorio al convenio de coordinación con el OPD. En ninguno de ellos se menciona a este sindicato de nueva creación dentro del OPD, por lo que ignoramos absolutamente qué impacto pudiera tener lo que se establece en esos convenios, ¿verdad? Particularmente sobre los trabajadores regularizados, formalizados y homologados, que en este momento portan el estatus de un proceso de ser transferidos al OPD. Es un asunto fundamental y esto ni siquiera está evidentemente mencionado en estos convenios, o si está mencionado, nuevamente estas representaciones sindicales, la de García Ayala y la del señor, en este caso especialmente Fidel Barragán, no han tenido la pues preocupación de hacer del conocimiento de sus representados qué es lo que va a pasar con esas figuras complejas, regularizadas, formalizadas y homologadas, y que en este momento están en el estatus, decía yo, de ser transferidos.
Miren ustedes, aquí estamos ante un problema muy de fondo. Durante la época de eso que no era seguro, ni mucho menos popular, el crecimiento de las contrataciones fue explosivo. La cifra nunca la terminamos de tener exactas, pero en algún momento se llegó a estimar que podían ser más de 300,000 trabajadores a nivel nacional. Cuando el presidente entonces, López Obrador, llegó al poder, ofreció el proceso de basificación, lógicamente, porque había esta enorme cantidad de trabajadores que no tenían una definición laboral. Eso era típico de un proyecto no solo tecnocrático y neoliberal, sino un proyecto sin piso, como el Seguro Popular, donde el capítulo laboral no existía. Es increíble, pero no había un documento de referencia dentro del proyecto de estos tecnócratas de Julio Frenk para decir qué iban a hacer con los trabajadores. Entre 2005 y 2006, que inicia hasta que se lo extingue venturosamente en el año 2019, pues es claro que esta suma de trabajadores repartidos en todas las entidades de la República constituyen un asunto público de mucha profundidad. El presidente López Obrador lo entendió y ofreció un proceso de basificación. Parte de este proceso de basificación cumple con todos esos trabajadores regularizados, formalizados y homologados hoy en proceso de transferencia al OPD, porque sus estados, sus gobernadores, han aceptado el convenio de coordinación y entregan todos estos recursos al OPD, que es el nuevo patrón. Bueno, hay que destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum ya no recuperó esta oferta de basificación, ni en los 100 compromisos que ella presentó en el año 25 en el Zócalo, ni tampoco en la República Sana, que es el documento de referencia en materia de salud, hay un solo compromiso que tenga la voluntad de continuar con el proceso de basificación que inició el presidente López Obrador y que, como estamos viendo, ahora ya está entreverado en las políticas diarias del OPD IMSS Bienestar y generando una infinidad de inconformidades. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué hacen los sindicatos en esta materia? ¿Cómo informan? ¿Qué dicen? La relación que estamos estableciendo es entre OPD, sindicatos, trabajadores y sistema universal. ¿Cómo va a operar un sistema universal con una indefinición laboral de tal profundidad? Hasta donde se ve, el director del OPD IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, no toca el tema. Su participación en las conferencias mañaneras siempre es una especie de presentación altamente exitosa de lo que se cumple en términos de atención médica. Yo diría que a veces incluso subiendo mucho el radio del éxito de estas intervenciones, pero sobre el capítulo laboral no hay una sola posición pública, lo cual no es coherente con una correcta conducción de un organismo público descentralizado que tiene ya tal cantidad de trabajadores y que tendrá cada vez más. La siguiente pregunta que uno se hace es, ¿y quién fue el funcionario o el grupo de funcionarios que dentro del gobierno del presidente López Obrador decidieron colocar a los trabajadores del OPD dentro del apartado B, siendo que los trabajadores del IMSS ordinario están con su propio contrato colectivo de trabajo dentro del apartado A, con un nivel de prestaciones diferentes? ¿Se trató de una política de ahorro? La presidenta siempre dice, están ahí porque son trabajadores al servicio del Estado. Claro que sí, pero la pregunta es, ¿quién calculó? ¿Algún abogado laboral? ¿La Secretaría del Trabajo? ¿La Secretaría de Hacienda? ¿Quién ubicó a los trabajadores en el apartado B? Lo que estamos viendo ahora es el costo de todas esas decisiones, pero con el extra de que la relación entre representación sindical y trabajadores no se cumple porque no se informa y los trabajadores incluso saben que sus estados firman nuevos segundos convenios modificatorios de coordinación y no hay nada de información respecto al capítulo laboral. Es un pendiente muy grande para este gobierno de la cuarta transformación, como se presentó con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia, que este capítulo laboral tan importante
formara parte de lo que también se votó en el gobierno del presidente López Obrador, que fue una reforma laboral, que lo que pretendía era voto libre y secreto, negociación colectiva, libertad sindical y transparencia con un marco laboral moderno. ¿Cómo puede ser que haya omisión completa de todo eso que forma parte de esta reforma laboral en este momento y dentro de un gobierno que se dice continuidad del anterior? Como verán ustedes, este tema, que es nuestro tema el día de hoy, tiene muchísima relevancia. Los trabajadores del OPD IMSS Bienestar, sus equipos de salud, son el alma del proceso de producción del servicio. No están puestos ahí nada más para que haya un cambio de gobierno y el nuevo gobierno diga, ahora vamos a hacer esto. Está muy bien, ganaron las elecciones, son nuevo gobierno, van a reorientar la política pública, muy bien hecho. Pero podrían hacerla con los trabajadores o deberían hacerla con los trabajadores y aquí lo que notamos es franca omisión del capítulo laboral. Ese es justamente también el tema profundo y delicado de las famosas condiciones generales de trabajo. Vean ustedes, las últimas de estas condiciones de la Secretaría de Salud Federal corresponden a los años 2016-2019. Es decir, durante el periodo del presidente López Obrador, hubo una revisión cuando él apenas acababa casi de entrar al 2018-2019. Después ya no se las revisó. Y las del OPD cumplirán 3 años en el año 2026, que es este año. ¿Cuál es la relación entre las CGTs del OPD y las CGTs federales? Ese es el tema. ¿Por qué hasta este momento este sindicato que ya tiene la toma de nota y fue reconocido en la Junta de Gobierno del OPD IMSS Bienestar y también el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud que tiene las CGT federales no han realizado los congresos nacionales para actualizarlas? Aquí la gran pregunta es, ¿qué sindicato será el interlocutor legal para actualizarlas? Porque en el OPD hay 3 sindicatos con toma de nota. Primero, ¿qué sindicato soy el interlocutor? Segundo, ¿por qué no hay los congresos nacionales para actualizar las condiciones generales de trabajo? De que se revisaron por última vez 2016-2019. ¿Qué es lo que está esperando García Ayala desde la FESTE? Se ofrece siempre, como ya señalé, a no tocar la ley del ISSSTE. Mucho ayudaría a los trabajadores del OPD que se formulara otra ley del ISSSTE, porque son trabajadores al servicio del Estado. Él dice que no es necesario, pero tampoco revisa las condiciones generales de trabajo de ninguno de los dos lados, ni en la Secretaría de Salud Federal, ni en el OPD IMSS Bienestar. Pues, ¿qué sindicatos son estos? ¿Dónde está la reforma laboral de AMLO que propone voto libre y secreto, negociación colectiva, libertad sindical y transparencia en un marco laboral moderno? Pues eso es la situación en que se está trabajando el OPD y mis bienestar hoy día. Nos sorprende entonces la cantidad de manifestaciones en los estados que hay por parte de los trabajadores, porque la visión, insisto, del que dirige el OPD y mis bienestar es no decir absolutamente nada del capítulo laboral. Pareciera ser que los trabajadores están ahí igual que hay nueva infraestructura o igual que hay más hospitales o igual que se presume, por ejemplo, la clínica es nuestra. Cada uno de estos ángulos nos lleva a pensar, ¿dónde está el lugar de los trabajadores en el proyecto de salud del gobierno? ¿Cómo va a entrar la fuerza de trabajo que sostiene la producción del servicio dentro de ese sistema universal de salud sin CGTs? Y como estamos viendo, sin reconocer ese periodo de desintoxicación y sin conocer lo que sus estados, los que están siendo transferidos, firman con estos convenios modificatorios al convenio original de coordinación. Caso similar, y podríamos decir muy preocupante, es que también se eliminaron para 2026 los programas de promoción por profesionalización para los trabajadores de base estatal. ¿En dónde? En Sinaloa, Michoacán y en Zacatecas. Miren ustedes, ayer en Zacatecas
Las enfermeras del estado cerraron la ciudad por las cuatro carreteras por la eliminación de este programa de promoción por profesionalización para trabajadores de base estatal. En este caso, el gobernador Monreal de Zacatecas es el que ha sido objetivo del reclamo. La protesta de las trabajadoras enfermeras zacatecanas lleva semanas. Es lógico. Resulta que para los trabajadores de base federal de enfermería, trabajo social, terapia física y rehabilitación de la SSA transferidos al OPD, también hubo cambios. El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con la ausencia del sindicato del OPD, ahí están nuevamente. ¿Por qué no estaba ese sindicato que ya está reconocido por la Junta de Gobierno y que tiene la toma de nota? Acordó el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud por primera vez una reducción en el pago del retroactivo de esa profesionalización. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo se cuestionó desde los sindicatos este trato diferencial entre el OPD y la Secretaría de Salud Federal? No sabemos. ¿Cómo puede haber tal nivel de opacidad? ¿Por qué también cabe la pregunta, la convocatoria de promoción para profesionalización para enfermería, trabajo social, terapia física y rehabilitación 2025 aún no ha sido publicada? ¿Acaso el sindicato va a avalar la eliminación de la profesionalización porque el OPD y la Secretaría de Salud no tienen salarios, prestaciones, categorías y códigos compatibles entre sí para sus trabajadores? Vean ustedes el tamaño del rezago de la agenda laboral. ¿Cómo se puede parar Alejandro Schwartz en las mañaneras a presumir lo que presume, pero resulta que sus trabajadores no existen? No hay una sola palabra sobre toda esta situación, donde incluso hay tres sindicatos con toma de nota, uno de ellos ya reconocido, y no hay una palabra sobre lo que está pasando con sus prestaciones, derechos y preocupaciones. Esto lo que indica es que el futuro del sistema único o universal de salud que presenta la presidenta va a enfrentar no solo muchas dificultades que en esta ocasión no voy a tratar porque no es el tema, pero sí las protestas que estamos viendo ya desde ahorita del conjunto de los trabajadores de la salud que hasta están siendo vistos como si fueran, igual que los hospitales e igual que la infraestructura, como seres humanos que ahí están al servicio de quien llegó nuevo a dirigir la institución y ahora bailarán al ritmo de las nuevas políticas diseñadas, para los cuales, por supuesto, no solo no fueron consultados, sino que en muchos casos, como estamos viendo, están siendo ignorados. Hay además otra cosa extra. Este año 2026 inició con una intermitencia en los pagos de nómina para el personal de base, provisional y confianza, sin que este sindicato del OPD, que ya integra su junta de gobierno, dijera una palabra. ¿Cómo puede ser que no les paguen? Es absolutamente inconcebible. ¿Por qué no pagan? ¿Por qué les deben? La pregunta misma es insultante. ¿Por qué no le pagan al que trabajó? Y sin embargo, como digo, la visión que hay es que todo marcha sobre ruedas y que vamos a un sistema universal y que habrá un proceso de credencialización cuando los cimientos del OPD deberían ser los que habría que inyectarles, no solo recursos, sino la inteligencia para que acompañaran este proceso de sistema universal con la riqueza de su experiencia. Esto es lo que desde mi punto de vista siempre es muy llamativo. Y por eso uno se pregunta, ¿cómo puede ese programa sectorial de salud y ese programa institucional IMSS Bienestar 2530 ponerse siempre tan alegres respecto al futuro del OPD IMSS Bienestar? Y uno se pregunta, ¿cómo van a materializar este anhelado golpe de timón que representará el sistema universal vía el intercambio de servicio cuando no le cumplen a la fuerza que sostiene el OPD, que son sus trabajadores?
Esto es verdaderamente lo que a mí hace mucho tiempo que me inquieta. He estado documentando y seguiremos documentando, porque la pregunta final, fíjense ustedes, y con esto termina mi intervención, es la siguiente. ¿Quién está cuidando en los proyectos actuales de salud sobre ese sistema universal? ¿Quién está cuidando en el IMSS? ¿Quién está cuidando en el ISSSTE, en las Fuerzas Armadas, en los sistemas estatales? ¿Quién está cuidando en Pemex al que está cuidando la salud? ¿Quién cuida a quienes cuidan la salud? Algo queda claro hasta ahorita, estos sindicatos en la representación que tienen de sus trabajadores no parece que estén siquiera poniendo sobre la mesa la información que ellos requieren. ¿Para qué? Para que hubiera una auténtica competencia sindical en el OPD IMSS Bienestar y que los jóvenes que están entrando a trabajar tuvieran el derecho a organizarse en esa representación, trayendo su conocimiento para que la conducción del OPD IMSS Bienestar fuera realmente una conducción laboralmente democrática, cosa que hasta este momento, por esa opacidad, no lo es. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Agradecemos la participación del doctor Gustavo Leal Fernández. Yo creo que los temas que usted maneja con esa expertez no dejan lugar a duda a que esta transición no se llevó considerando todos los logros laborales que ya teníamos en México. Es algo que a nosotros acá, bueno, en varios estados, en la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud concordamos en eso. Llegamos con las autoridades a comentarles y ellos nos ven como oposición y nosotros no, simplemente te estoy diciendo que me estás quitando algo que habíamos ganado durante años. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que en 2025, con el mayor presupuesto de la historia, con los mejores avances legislativos, hubiéramos tenido lo mejor y no, nos ofrecieron lo mínimo de lo mínimo. Entonces, por eso vamos a tener la intervención. No sé si en este momento quieran alguien preguntarle algo directamente al doctor Gustavo Leal, antes de dar la palabra al doctor Fabián Infante, aprovechando que está disponible. Voy a abrir la parte si gustan levantar la mano, y ya les abro la parte de los micrófonos. Mm, no hay manita levantada por el momento. Vamos a ceder la palabra al doctor Infante y ahorita al final abrimos otra vez micrófonos. Bueno, damos la palabra al doctor Fabián Infante, licenciado en Enfermería y médico general, para que nos hable también de IMSS Bienestar. Muchas gracias, doctor Gustavo Leal. Y buenas tardes a todos, buenas tardes doctor, buenas tardes Karina, buenas tardes Miroslava, compañeros, buenas tardes. Pues de todo lo que expuso el doctor Gustavo Leal, yo rescataría particularmente que en cuanto al periodo de desintoxicación o derecho adicional por alto, mediano y bajo riesgo, se le conoce de las dos formas, yo resaltaría que en este momento al día de hoy, no, los trabajadores desconocemos si hay un registro por parte del IMSS Bienestar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Comisión de Seguridad e Higiene del IMSS Bienestar y de la Comisión de Escalafón. Particularmente de la Comisión de Seguridad e Higiene, no sabemos si el IMSS Bienestar, o sea, el doctor Sbarch, ya registró ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje esta comisión, y si no se ha registrado, pues evidentemente por esa razón no pueden ellos, el IMSS Bienestar no puede otorgar el periodo de descanso por alto, mediano y bajo riesgo o por desintoxicación a sus trabajadores, a los nuevos basificados, porque pues no está reglamentado, no está registrado ante el tribunal. Entonces, esta es una omisión muy grave que está entorpeciendo en este momento el hecho de que los trabajadores que fueron basificados durante el sexenio de López Obrador en el IMSS Bienestar, hasta este momento no puedan disfrutar de ese periodo de descanso. Ahora bien, como dice el doctor, a los nuevos trabajadores de base del IMSS Bienestar solo les van a dar el descanso, pero no les van a dar el dinero extra que nos dan a los trabajadores de base federal de la vieja Secretaría de Salud Federal como compensación
extraordinaria en la nómina por alto, mediano y bajo riesgo. Entonces, esto es algo muy delicado porque a los trabajadores de la vieja Secretaría de Salud Federal, a los que fuimos transferidos, pero que tenemos base federal del viejo sistema, sí nos dan ese dinero extraordinario, y a los nuevos basificados del Bienestar ya no les van a dar ese dinero, o por lo menos en la circular no se menciona, solo se menciona el descanso. Entonces, esa es una pérdida que los trabajadores actualmente basificados no le están tomando la importancia, porque ellos lo que quieren es el tiempo de descanso y no les interesa el dinero. Bueno, ellos dicen que no les interesa el dinero, que les interesa el descanso, pero lo que no están tomando en cuenta es que ese retroceso es muy grave, porque ese derecho adicional fue ganado a través de las luchas de varios años de las representaciones sindicales el viejo sistema. Entonces es una pérdida que los nuevos trabajadores están dejando pasar, y es lamentable. Ahora, deberíamos de exigir, pero particularmente los jóvenes, los que están siendo basificados, deberían de exigir que el Bienestar registre ya ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la Comisión de Seguridad e Higiene, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Bienestar y la Comisión de Escalafón del Bienestar. Bueno, otra cosa aquí, hablando también del intercambio de servicios. Este intercambio de servicios que anuncia la presidenta de la República, pues va a representar mayor carga de trabajo para todas las instituciones, para el IMSS ordinario, para el ISSSTE y para el Bienestar. Dice el doctor que el Bienestar está proyectado para cubrir a más de 53 millones de mexicanos no derechohabientes. Esos 53 millones de mexicanos, cuando un número importante de esos millones acuda al IMSS ordinario y al ISSSTE, ¿con qué rapidez se les va a resolver? ¿No? Esa es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque se supone que los trabajadores derechohabientes del IMSS pagan una cuota, pero no solo los trabajadores, las empresas privadas, los patrones de esos trabajadores también pagan una cuota patronal, y esas dos cuotas les da derecho a los derechohabientes del IMSS ordinario a exigir soluciones prontas, expeditas, y no lo hacen el IMSS ordinario. Ahora mucho menos cuando la población abierta acuda a las instituciones. Entonces se va a sobrecargar el IMSS ordinario, y esto va a representar una carga de trabajo extraordinaria para los trabajadores actualmente en el IMSS ordinario. Luego, en el ISSSTE va a pasar lo mismo. Los que pagamos la cuota al ISSSTE, que somos derechohabientes al ISSSTE, tenemos derecho a exigir una atención resolutiva, pronta y expedita. No la tenemos. De hecho, los tiempos de espera, tanto quirúrgicos como de consulta familiar, son muy prolongados. No hay medicamentos suficientes. Ahora menos con la población abierta que va a recibir el ISSSTE, producto de este intercambio de servicios, porque dice la presidenta que cualquiera puede llegar a cualquier lado y atenderse y exigir atención. Entonces, a los derechohabientes del ISSSTE, pues nos van a quitar los medicamentos, y nos van a quitar y nos van a provocar tiempos de espera más prolongados. Lo mismo a los derechohabientes del IMSS. ¿Qué van a decir las empresas privadas que pagan sus cuotas patronales? O sea, van a permitir que sus asegurados dejen de tener atención médica porque tienen el IMSS la obligación de atender población no derechohabiente. ¿Lo van a tolerar las empresas? Esa es una gran pregunta. No conocemos la respuesta, lo veremos con el tiempo. Ahora bien, ya tenemos la carga de trabajo, pero los salarios, como dice el doctor, en el IMSS Bienestar, en el OPD IMSS Bienestar, comparados, el sueldo base tabular del IMSS Bienestar comparado con el sueldo base tabular de la vieja Secretaría de Salud Federal, es menor. Los trabajadores de base estatales, los regularizados, formalizados y homologados, percibimos que los federales de base del IMSS Bienestar ganan más que nosotros. Por supuesto que ganan más porque son plazas federales, son salarios federales. Pero si comparamos esos salarios federales del IMSS Bienestar con los salarios federales de la vieja Secretaría de Salud Federal, resulta que el IMSS Bienestar gana menos. Entonces tienes más carga de trabajo, un salario menor al del viejo sistema,
Entonces lo que tienes es que va a haber poco personal, porque de hecho ya hay, los médicos especialistas ya no están en las instituciones públicas de salud. El grueso de los médicos especialistas ya están en las instituciones privadas o en sus consultorios privados. Las instituciones públicas de salud, tanto de seguridad social como el IMSS Bienestar, ya no tienen médicos especialistas suficientes. Entonces, hay más carga de trabajo, menos médicos especialistas, menos trabajadores, hay más estrés laboral, más acoso laboral por parte de las autoridades para sacar ese trabajo, hay un desgaste físico, mental, y lo que están provocando es que los pocos médicos especialistas que hay actualmente renuncian de manera precipitada a estas instituciones porque no hay garantías. Además de que ya, como dijo el doctor, la actual presidenta de México, ya no se comprometió a dar bases, entonces ya no hay certeza laboral. Hay estrés laboral por mayor carga de trabajo. El salario es menor al del viejo sistema de la Secretaría de Salud Federal. Se van a ir los pocos que quedan médicos especialistas. ¿Qué vamos a hacer los que acudimos a las instituciones de salud pública? Tanto de derechohabiencia, IMSS, Pemex, como los de no derechohabientes. Entonces, estas preguntas son las que yo le haría al gobierno de la República y que necesitamos respuestas urgentes. Con respecto al sindicato, nosotros, los trabajadores que actualmente estamos sindicalizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el CENSA, ¿qué va a pasar con la estructura de organización del CENSA y qué va a pasar con los secretarios generales cuando se transite totalmente al IMSS Bienestar? Lo digo porque el pasado 5 de febrero se publicó que el estado de Tlaxcala ya aprobó, bueno, la Cámara de Diputados del Congreso del estado de Tlaxcala ya aprobó la desaparición del sistema de la Secretaría del Sistema de Salud Estatal de Tlaxcala, aunque todavía no se ha publicado en la Gaceta del Estado, o sea, no es oficial todavía, se necesita publicar, pero si esto se reproduce en los 23 estados que restan, que firmaron el convenio con el IMSS Bienestar, entonces, ¿cuál va a ser la institución a la que pertenezcan los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud? Porque los sistemas estatales de salud, que son descentralizados de la Secretaría de Salud, por eso tienen trabajadores sindicalizados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Pero si se decreta su desaparición de estos OPDs estatales, entonces, ¿a qué sindicato vamos a pertenecer los trabajadores que actualmente estamos afiliados al CENSA? ¿Qué va a pasar con esa estructura, con los secretarios generales? Y cuando se resuelva qué es lo que va a pasar, ¿qué va a pasar con las condiciones generales de la Secretaría de Salud que el doctor Gustavo Leal acaba de decir? Desde el 2019 no se revisan, no se actualizan, o sea, llevan 7 años cuando la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dice que es cada 3 años la revisión a solicitud de los sindicatos. Entonces, el CENSA nos tendría que informar si desde hace 7 años ha estado constantemente solicitando la actualización y revisión de las condiciones generales y en este momento, 2026, el sindicato el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud del IMSS Bienestar, el SINCIB, el licenciado Barragán, pues debe de publicar mediante este oficio o nota informativa que ya solicitó la actualización y la revisión de las condiciones generales de trabajo del IMSS Bienestar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que exigir los trabajadores? La base trabajadora, tanto basificados nuevos como transferidos federales del viejo sistema, los eventuales, los homologados, regularizados y formalizados. Tenemos que exigir que las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud Federal del viejo sistema sean transcritas tal cual al IMSS Bienestar. En este periodo de actualización, todos y cada uno de los artículos
contenidos en las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud deben de ser traspasados a las condiciones generales del IMSS Bienestar para que no exista ese retroceso y ese trabajo diferenciado del que estaba hablando el doctor Gustavo Leal, porque incluso en el artículo donde él escribe en la jornada dice, y resalta muy bien, en el artículo 123 constitucional dice a trabajo igual, salario igual. Si en este momento los trabajadores se mantiene la diferencia salarial entre trabajadores nuevos basificados y trabajadores federales transferidos del viejo sistema, hay un trato diferencial en ambos tabuladores, en ambas condiciones generales de trabajo, en derechos laborales. El derecho, el descanso adicional por desintoxicación es un claro ejemplo de un trato diferenciado, de pérdida de derechos. Entonces, no podemos permitirlo y tendríamos que estar pidiendo la homologación al 100% de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud al IMSS Bienestar. Eso es lo que tendríamos que estar pidiendo. Ahora bien, el programa de salud casa por casa paga 17,000 pesos a sus trabajadores, pero no los considera como trabajadores, los recluta como facilitadores, les quitó la figura de trabajadores, por lo tanto no hay un contrato, no hay una relación laboral, y esto va en detrimento del gremio médico y del gremio de enfermería. ¿Y qué están haciendo los médicos, las enfermeras, los colegios de ambos gremios para empoderar? Porque ellos hablan de empoderar a los gremios. ¿Qué están haciendo cuando están permitiendo esta degradación, permitiendo que se les mencione como becarios, como facilitadores, en lugar de ser trabajadores? Entonces, ¿qué va a pasar también con nuestras condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud Federal? ¿Qué va a pasar con las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de base del sistema de salud de la Ciudad de México, de CEDESA? Son preguntas que nadie nos ha querido contestar y que requerimos de respuestas concretas, pero verídicas. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la participación del licenciado en Enfermería y médico general, Fabián Infante. Hay dos personas que quieren preguntar. Em, mm, Baja California fue la primera que levantó mano. Si gustas. Hola, compañeros, buenas tardes. Quiero realizar una pregunta. Claro que sí. Los compañeros que transfirieron a la modalidad IMSS Bienestar y que marca en la página de oficina virtual Sinavit, la antigüedad les marca solamente 2 años de antigüedad. Ahí ellos pueden ser acreedores a que puedan reclamar, pues ahora sí que un finiquito, o qué procedimiento se tiene que realizar ahí, o no es probable solicitar un finiquito. Sí, falta que solicites la hoja de servicios, la hoja de años de servicio de tus años trabajados para la Secretaría de Salud. Posteriormente, con esa hoja de servicio vas a solicitar la integración de los años de servicio para que te sumen los tiempos que trabajaste con la Secretaría de Salud y lo agreguen al tiempo que llevas al IMSS Bienestar, fusionen esos años y son tus años de servicio, y entonces el Sinavit va a sumar esos años laborales entre las dos instituciones. Pero por el momento, oficialmente, a esos compañeros les dieron de baja, el antiguo patrón pues ya se fue, y el nuevo patrón pues tienes 2 años con el nuevo patrón, entonces tienes que solicitar la integración de los años de servicio. Eso se hace en recursos humanos. ¿Ante qué dependencia se tiene que realizar eso entonces? La hoja de servicios se realiza ante tu vieja dependencia, el antiguo patrón, La porque Secretaría de Salud la hoja de Federal. servicios, la hoja de servicios te la da el patrón antiguo, la Secretaría de Salud de Baja California. Okay. Y la solicitud de integración de años de servicio se hace con el nuevo patrón. Al nuevo patrón le vas a pedir que te sume, que te fusione los años que tenías con el viejo patrón, que te sume los años que tienes ahorita con el nuevo patrón. Ok. Son dos solicitudes por Sí, pues es separado. que, disculpa, es que
muchos compañeros tenemos duda porque piensan que los deben de liquidar, pues, y dicen, oye, pues deberíamos de realizar una demanda colectiva para que nos liquiden en realidad, porque de todos modos nos están reconociendo nada más 2 años de antigüedad ante la institución. ¿Es más viable la Esa opción que usted parte te está la puede dando? responder, esa parte te la puede responder un abogado laboral. Ok. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. La Sí. sugerencia sería que juntes toda la información que tengas y la constancia que te comenta el doctor Fabián es clave para todo eso, porque lo primero que te piden es evidencias laborales. Entonces tiene que estar emitida por la misma institución y a partir de ahí se hacen los análisis y demás. Los amparos, las demandas o lo que, como lo quieras mencionar, quejas y demás son individuales. Sí se puede hacer un reclamo masivo, pero los trámites son personales. Ok, sí, sí, Están sí. las partes de las defensorías públicas, hay unas áreas donde te puedes acercar. Si te acercas a la área de derechos humanos, generalmente te dicen que ellos no manejan lo laboral y te mandan a conciliación y arbitraje o a otras áreas, ¿no? Entonces, pero primero junta las evidencias. Tenemos un chat de la Asamblea Nacional y ahí puedes seguir preguntando una vez que juntes todas tus evidencias. Hay compañeros que ya nos han apoyado bastante, que incluso aquí son de salud y son abogados. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Está Paula. Paula, si gustas abrir tu micrófono. Con gusto. Muy buenas noches a todos ustedes. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Paula Martínez Garduño. Yo soy enfermera oncóloga y bueno, soy doctora porque soy doctora en ciencias económico-empresariales. No soy médico, pero bueno, hemos estado en esta lucha. Muchos saludos al doctor Fabián Infante, que hemos estado en UNEM caminando por bastante tiempo. Y bueno, al doctor realmente lo felicito. Su intervención fue muy objetiva. Sin embargo, yo creo que aquí vale la pena que todos nosotros enfoquemos esta parte, esta información tan valiosa que dio el doctor Leal y también el doctor Infante, es que hay situaciones especiales. Bueno, yo en lo personal, y hablo a título propio, conformamos un sindicato de nueva generación, un sindicato de nueva creación en esta lucha o en este caminar, en esta lucha, donde intentamos ser reconocidos por Bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros afiliamos a todo personal que cotice al ISSSTE. Entonces, estamos hablando que el Bienestar cotiza al ISSSTE. Vamos a partir de ese punto. En este contexto, doctor, por supuesto, que hemos tenido una ausencia inmensa, impresionante, de los sindicatos que ya se encontraban establecidos y de los sindicatos mayoritarios, como se llaman ellos, o los sindicatos de la vieja guardia. Una ausencia impresionante porque creo que hay acuerdos. Yo estoy convencida que hay acuerdos internos, que hay manejos debajo de la mesa en el cual han permitido que el trabajador tenga esta inestabilidad laboral que es sumamente riesgosa. Entonces, en ese contexto, sí es importante saber que el trabajador requiere una certeza laboral, ¿no? Y si no existe una figura como un sindicato que proteja o que provea los elementos necesarios para que la autoridad dé esta certeza laboral y esa certeza jurídica, creo que estamos en el limbo. Entonces, nosotros sí estamos en pro de que en este caso, la contratación laboral sea más estable. Recientemente, incluso el día de ayer también, ingresamos un documento solicitando a mi bienestar que sean más claros en sus contratos, porque algo decía el maestro Fabián, decía claramente, se están fugando las mentes brillantes ya no están, las mentes, en este caso los especialistas dicen, pues, ¿yo qué hago en el gobierno si no me pagan como realmente lo hemos estado nosotros manejando por años? Que paguen de acuerdo al perfil profesional y a las capacidades del conocimiento para que el trabajador esté a gusto trabajando, pero además brinde los servicios para los que está contratado. Entonces, por una parte, lo que necesitamos es que haya figuras representativas, pero figuras con este marco legal que permitan exigir, en este caso, a las autoridades de bienestar, que tengamos certeza laboral y jurídica. El día de ayer nosotros ingresamos un documento pidiendo que los contratos
tengan especificidad. ¿Por qué? Bien, el maestro Fabián estaba mencionando que en base a estos periodos extraordinarios, a estas condiciones laborales, a estas condiciones generales, que para ustedes son del 2019, maestro Fabián, pero para el ISSSTE, desde el 2003 están dejando de actualizarse. O sea, desde el 2003 están obsoletas esas condiciones generales. Y hemos metido N cantidad de oficios a las autoridades, incluso a la doctora Claudia Sheinbaum, para solicitar que las condiciones generales de trabajo se actualicen. Y hay oídos sordos, hay omisión. Y esa omisión también es una falta de respeto por parte de las autoridades. ¿Sí? Al mismo Martí Batres le hemos solicitado que revise las condiciones generales de trabajo y dicen que están en revisión, pero no hay nada que pruebe que están en revisión o que están en actualización. Entonces, esto es una falta de respeto porque hay una omisión. Y de esta manera, entonces, ¿cómo vamos a decir que tenga el tribunal una plantilla, una supervisión, de alguna forma, un censo, si ni siquiera los mismos trabajadores tienen unos contratos definidos? Dicen contrato de base, contrato permanente de tiempo indefinido, pero no tienen servicio, no tienen horario, ¿sí? Que es lo que reclamamos nosotros el día de ayer vía oficio y que lo pueden tener ustedes acceso a ese oficio que acabamos de meter. No tienen horario, no tienen temporalidad, sí tienen temporalidad, dicen tiempo indefinido, dicen base, dicen permanente, pero no tienen la certeza de saber que están en un servicio a trabajadores, a un bloque de trabajadores por los cuales también abogamos, es que los movieron de un día para otro de turno y de servicio, pero de turno de unidad. O sea, del día de hoy para mañana, preséntate en otra unidad, en otro turno, en otro horario. ¿Por qué? Porque no hay una certeza laboral. Entonces, ¿cómo el tribunal va a tener un censo para poder brindar un periodo extraordinario a servicios de alto riesgo si no hay servicios definidos? Entonces, lo que necesitamos en concreto hacer es seguir luchando y exigiendo a las autoridades de bienestar que ratifiquen esos contratos, que los tengan con una claridad, con todos los puntos y comas de esos contratos definidos, que realmente se establezcan unas condiciones generales de trabajo homologadas y actualizadas, para que entonces se defienda a partir de las condiciones generales de trabajo y a partir de la Ley Federal del Trabajo, no del bien común, más bien sí del bien común y no del bien de un sindicato ni de una organización política, que quede claro. Yo soy sindicato, sí, pero no puedo buscar mi beneficio como sindicato o ser voz, portavoz solamente como sindicato. No, tengo que ser voz de la colectividad, del interés de la colectividad, no del interés de mi sindicato. Y es ahí como tenemos que seguir luchando para poder avanzar. Si no vamos de lo más a lo menos, no podemos exigir lo general cuando no hay lo individual. Compañeros, por favor, pongamos atención en eso. Gracias, gracias por la participación y gracias a ustedes por su colaboración y por permitirnos expresar esta parte. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Paula Martínez. Yo creo que son temas muy importantes a analizar. Vamos a ceder el micrófono a la licenciada en Enfermería y licenciada en Derecho, Miroslava Vargas. No sé, no, ok, muy bien. Ya lo puede desactivar, doctor, licenciada. Bueno, cedemos el ¿Me micrófono. escucha? Sí, sí, ya la escuchamos muy bien. Entonces dejamos el micrófono a la licenciada Miroslava Iracema Vargas Pérez. No, no la escuchamos. Ok. Sigue bloqueado su micrófono. Sí, ahí si gustas volver a intentar. Listo, Ok, listo. no, ya listo. Bien. Yo creo que aquí, si no existe un capítulo laboral para el gobierno, también estamos bajo una situación que es lamentablemente triste, donde los trabajadores han sido omisos de tiempos para acá. Es decir, el mismo trabajador de salud, llámese bajo condiciones generales y con contrato colectivo de trabajo, apartado A o apartado B, han sido omisos también
en reclamar sus derechos. Y casi todos te hacen saber con los contratos colectivos las obligaciones que tienes, y lo que hacen los sindicatos es darte placebos, pero al mismo tiempo el trabajador se siente contento con los placebos que te dan los sindicatos. La gente no quiere investigar un poquito más o darle una leída a lo que tenemos a nuestro favor, la Ley Federal del Trabajo, que siempre va a estar, y si lo leen, sus capítulos están a favor del trabajador en lo individual. Ajá. Podemos decir que rebasando los derechos patronales. Tenemos la Ley General del Seguro Social, tenemos la Ley de Servidores Públicos, y nadie tiene idea a los derechos que tú tienes. Entonces, cuando nosotros tocamos en las cámaras de diputados o de senadores los convenios 149, el convenio 157, cuando hablamos de todas estas renovaciones y firmas de convenios, el gobierno sabe perfectamente que equivalemos a mucho dinero. Imagínate, $1 por cada trabajador. Entonces, dudo mucho que el director del IMSS Bienestar esté empapado del OPD. Siento que está puesto por un compromiso, porque exactamente como lo decía el doctor Leal en un inicio en su intervención, que el señor cuando se presenta en la mañanera, pues está todo bien, y creo que hasta su presencia del director del IMSS Bienestar es estéril, porque no tiene idea. Y también les quiero mencionar que nuestro director del IMSS, el doctor Zoé, es totalmente un politólogo, no tiene idea de cómo es el manejo le hemos emitido en muchas visitas, que donde tiene que fortalecer la salud de los ciudadanos es en el primer nivel. Él no logra distinguir que hay primer nivel de salud, Se trabó el video, Miroslava. segundo nivel y tercer nivel. Entonces, para atender enfermos, no prevenimos. Entonces, estamos en una situación ante la espada y la pared. Ahora se vieron acciones que son libres, secretas, democráticas en el contrato colectivo, que es el apartado A. ¿No se imaginan la campaña feroz para decirte que vota por el contrato colectivo, por el sí, pero nadie revisa estatutos, nadie revisa qué hace cada comisión? Entonces yo creo que todo este actuar del gobierno y de nuestros directores, así como lo mencionó la doctora Paula del maestro Batres, toda esa indiferencia es debido a nuestra indiferencia, porque nosotros somos más en capital humano que los maestros. Entonces, ¿dónde están los empresarios con sus cuotas patronales? Ahora, ¿nosotros dónde estamos? Si nosotros empezáramos a movilizarnos y empezarle a dar poder a los sindicatos minoritarios, de verdad que pondríamos a temblar a los sindicatos mayoritarios, ¿eh? Y la gente no quiere moverse de esa zona de confort, no sé si es confort o miedo, porque no quieren voltear a otra opción. Entonces, estamos bajo una situación que no se va a arreglar en este sexenio, porque estamos siguiendo la misma lectura del sexenio pasado, la misma lectura. Entonces, yo dudo mucho, porque es dinero, cada vez nos están bajando el presupuesto. Ahora, con esto que anuncia la presidenta de México, que todos van a estar credencializados, pero dice que para que haya un expediente electrónico y que a donde tú te presentes vas a tener seguridad social. Yo considero que esta es una violación tremenda a los trabajadores que durante años hemos cotizado
porque asegurar a una persona, yo sé que el artículo 4 constitucional dice que todos tenemos derecho a la salud, sí, pero también tenemos, o ya sean, si en los capítulos de la salud no está el capítulo de salud mental, no está el capítulo de oncología, ¿ustedes creen que ya hablando en dinero van a existir capítulos laborales? Yo veo que es muy difícil porque si los convenios internacionales no se firman, yo dudo mucho que se llegue a un buen inicio para homologarnos y para tener un sistema de salud digno para el trabajador y digno para el usuario. A ver, ¿qué opina la audiencia? Muchas gracias por compartir tu opinión y experiencias. Hay una persona que tiene levantada la mano, Naomi. Naomi, si gustas participar. Aceptar. Sí, bueno, Sí, te escuchamos. hola, buenas tardes. Mire, mi intervención es en el sentido del comentario que hizo el compañero de Baja California, donde el maestro Fabián, el doctor Fabián, perdón, dice que se debe solicitar la hoja de servicios. Esa es ante recursos humanos de mi dependencia. Y una vez que la solicite, tengo que hacer la solicitud ante autoridades de bienestar para que se me fusionen los años de servicio. ¿Entendí así? Es correcto, así es. Ok, eso es para que se me reconozca mi antigüedad. Así es. Y por el cambio de patrón, ¿sí puedo demandar un finiquito o no? Mira, yo creo que esa pregunta te la debe responder un abogado laboral, que son Ah, los ok. especialistas en ese tema. Ok, pero por lo pronto lo importante es la antigüedad, ¿verdad? Así es. Ok, otra pregunta, médico, perdón. ¿Usted sabe si la profesionalización va a seguir vigente para los empleados Bueno, federales transferidos? incluso el doctor Gustavo, pues ahí podría contestar esa parte. El doctor Gustavo, que fue parte de su exposición, yo le cedería la palabra al doctor Gustavo para que respondiera esa parte de la profesionalización. Ok, muchas gracias, le agradezco su información. Muy bien. Hasta luego. Doctor Gustavo Leal, si gusta apoyarnos con la pregunta. Sí, a sus órdenes. Yo creo que la pregunta es muy precisa. Está en el aire, no sabemos, en este momento no podíamos responder con certeza. Como decía, en el caso de Zacatecas, el asunto está en un nivel verdaderamente, pues, de protesta muy sólida por parte de las trabajadoras, de las enfermeras, ¿verdad? Pero en este momento no tenemos ninguna respuesta ni información precisa como para responder la pregunta, ¿verdad? No sé si la quisieras complementar, Fabián. Sí, sí, bueno, la incertidumbre que tenemos es si no hubo convocatoria en el 2025 y estamos en pleno ejercicio 2026, entonces hay la incertidumbre si se emitirán dos convocatorias, la atrasada del 2025 y la de este año que corre, que transita. Pues si Sí, difícilmente están cumpliendo con el presupuesto del año antepasado, pues yo te doy mi punto de vista personal, es muy, muy personal. Yo dudo mucho que tratándose de dinero, al final de cuentas, dudo mucho que publiquen la convocatoria 2025. Como quien dice, la En el- perdimos. y todavía nos quedarían a deber la 2026, o sea, no lo veo yo en el corto plazo, pero pues habría que esperar porque incluso ayer una de las secciones sindicales aseguró que el gobierno de la República dijo que estaba en análisis la próxima publicación de la convocatoria de promoción por profesionalización. Entonces, bueno, pues siguen dando esperanzas, pero pues a ver. Ok, entonces hasta aquí es mi pregunta y mi intervención. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego. a ti. ¿Alguien más que guste participar? Está, bueno, por lo pronto no hay mano arriba para participar. Voy a tocar los puntos relacionados a las personas que convocamos, que es Movimiento por la Enfermería en Sonora y la Asamblea Nacional de Trabajadores en la Salud, ANTS.
surgimos en los años donde empezaron a hacer lo de la transición. Entonces, les comparto que de un inicio nos quisieron ver como que estábamos en contra de lo que era el IMSS Bienestar o lo que era en ese momento una universalización de la salud. No estamos en contra, pero ya se ha intentado en varias ocasiones y generalmente, pues, los que salimos afectados somos la base trabajadora. ¿Cuál es la premisa con la que estamos trabajando? No estamos en contra de un sistema universal. Si alguien quiere un sistema universal, somos los trabajadores de la salud, porque puedes migrar de un trabajo a otro, puedes tener más ofertas laborales, te puedes atender en diferentes servicios. ¿Por qué? Porque también somos usuarios del servicio que prestamos. Es así que cada que llegamos a una reunión con las autoridades, exponemos eso. No estamos en contra de eso. Queremos dignificar los servicios sin pasar por encima de los derechos de los trabajadores. Esa es la premisa de trabajo que hemos mantenido y nos ha funcionado. ¿Cuál ha sido el último escrito que entregamos a la Presidenta de la República? Fue el 4 de junio del 2025. Entregamos un escrito firmado a nombre de los que convocamos, dirigido a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con atención al doctor Alejandro Sbarz Pérez. No nos han dado una respuesta y las preguntas y las peticiones son las mismas que hemos tenido desde que se inició en Bienestar. Solicitamos la transparencia de las bases, el listado, que también lo hemos pedido a las plataformas de transparencia, que ya hemos visto que las han cambiado y demás, pero no hemos tenido un listado de las basificaciones. Sabemos por que conocemos o vemos, pero que ustedes digan exista una plataforma donde se vean, no existe. Después, los contratos de un inicio se marcaron y tenían la leyenda de que eran de confianza. Solicitamos que se modificaran y dijeron que había sido un error. Después, al inicio solicitamos que se modificaran las condiciones generales de trabajo. Después, ¿no? Solicitamos la abrogación, ¿no, Fabián? Es como que ya eran demasiadas las desviaciones, no incluía pues no incluye hasta la fecha lo que es el escalafón, ni siquiera las becas, nada relacionado con un crecimiento laboral. Nos ven tal cual como un número más, pero no hay un desarrollo profesional interno, no hay un crecimiento, ¿no? Se viola el derecho de la parte del crecimiento profesional. Después solicitamos los organigramas. ¿Por qué? Porque no estaban definidos quién era la mayor jerarquía a la que nos teníamos que dirigir y no la tenían. Decían que eran pocas las personas que estaban en el organigrama. Hay un punto muy crítico porque cuando decíamos que había un déficit en el caso de enfermería, resultó ser más grave de lo que creíamos. Hicimos un análisis y todo lo que ustedes pregunten en la inteligencia artificial que ven en las plataformas de que faltan, no sé, 600,000 enfermeras, no es cierto, porque eso lo sacan con un cálculo desde hace 20 años. Hicimos un análisis de los faltantes y de cómo se sacan los indicadores de enfermería. Y la última guía para la dotación de recursos humanos en enfermería tiene más de 20 años sin actualizarse. Sin actualizarse. Metimos una iniciativa en lo que es el Congreso del Estado de Sonora para pedir que se actualizaran esos indicadores. No se consideran los avances tecnológicos, no se consideran muchas cosas. Ese está en proceso todavía. Después solicitamos lo que era relacionado a las bases COVID. Llegó un nuevo sistema universal y sigue el personal de pandemia sin su base. Siguen ahí esperando, se lo saltaron tal cual, siendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eran los héroes, que iban a ser reconocidos. Siguen todavía muchas personas esperando la base. En lo que hablan ustedes de la profesionalización, en las reuniones nos dicen que es muy difícil homologar la parte de las categorías porque son diferentes. Entonces nosotros les hicimos ver que también era violatorio lo que se mencionó anteriormente, mismo trabajo, mismo sueldo, y aquí no, es diferente sueldo y el mismo trabajo. Entonces, no han homologado ni siquiera un profesiograma interno. ¿Por qué? Porque ni las condiciones generales de trabajo lo tienen incluido, no hay categorías como tal, no se marca la pauta de un crecimiento. Es así que muchas personas estén trabajando como, por ejemplo, enfermeras o químicos, pero su plaza sea de tipo código administrativo. Tenemos a la fecha en Sonora 238 casos de personas que no pueden crecer laboralmente y que incluso en uno de los municipios fue necesaria una persona para lavandería y a una enfermera que tenía 9 años de base con código administrativo la mandaron de un día a otro a la lavandería. No denigramos ningún oficio, créanme que todos somos muy importantes. Simple y sencillamente, el hecho de descomponer una lavadora o cualquier aparato te lo cobra. Entonces no es la forma de movilizar al personal. Menos cuando la NOM 019 de enfermería dice que no debes de usarlos en otras áreas que no sean para lo que están hechos, ¿no? Hicimos movilización al respecto y obtuvimos respuesta favorable. Pero no sé si en otras partes de la República utilicen ese concepto de estás contratado como administrativo y te pongo donde te ocupe, ¿no?
Después, el acceso al comedor, teniendo las mejores instalaciones, los mejores hospitales, inversión en infraestructura, ni siquiera se contempló, ahora sí que ni el área de descanso, ni siquiera los horarios para ir al comedor, sobre todo en el turno nocturno, sigue mal. La seguridad social, sabemos que te marca una pauta, por ejemplo, el Seguro Social dice que a los 5 días debes de estar dado de alta. Acá tuvimos que cerrar las calles porque no se hizo el registro a los trabajadores para lo que era el ISSSTE. Entonces, incluso tuvimos que poner ahí una serie pues, de cuestiones legales, ¿no? Para que nos hicieran ahí la posibilidad de que los compañeros tuvieran servicio médico. Se obtuvo eso, ya tienen seguridad social y demás. Después, dentro de lo que es ahora que se manejó las 40 horas laborales, mencionamos mucho cuando iban a empezar el IMSS Bienestar que incluyeran la hora de enlace de turno. ¿Por qué? Porque en los hospitales, si sales a las 3 de la tarde y el otro entra a las 3, te quedas una hora más que no te la pagan como extra ni nada para entregar al paciente. Entregamos la iniciativa al Congreso para que se incluyera el enlace de turno dentro de los horarios laborales de las dos personas, tanto el que recibe como el que entrega. No se incluyó, el día de ahora se votó en el Senado, ni siquiera aprobaron los 2 días de descanso. Entonces, esas partes también están en el IMSS Bienestar, no está incluida la hora de enlace. Después, los lactarios que nos hicieron esa cuestión, no, los hospitales nuevos, mejores áreas, no incluyeron áreas de lactario tampoco. Y en el caso de los suplentes, tampoco se les incluyó lo que era la cobertura. A la fecha, los suplentes, en su mayoría, no tenían el contrato o la copia de, tuvimos que adquirirla a través de la presión por la Defensoría Pública o llegar a otros medios. Em, Después, ¿qué pasó con lo que decíamos de las 40 horas de descanso sábado y domingo? El sector salud no participó en la movilización por la jornada laboral. Decían que salud ya tenía descanso sábado y domingo, pero la parte que no se entendía es que lo tienes por un acuerdo entre el patrón y la empresa, y ese patrón ya no existe, ya pasaste a IMSS Bienestar. En el caso del norte de la República, varios compañeros les quitaron el descanso del sábado, sobre todo el área de vacunas, y ya los pusieron a trabajar de lunes a sábado. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Trabajo te dice que el patrón te tiene que dar al menos un día y les dieron el domingo para no pagar la prima, ¿no? Igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo que nosotros esperábamos que con tantos avances tecnológicos, con la inversión que habían inyectado a lo que son los hospitales y demás, las condiciones mejoraran y teniendo no solamente las condiciones de ahorita, sino otros ejemplos, por ejemplo, las cosas ganadas en los trabajadores del ISSSTE, las cosas ganadas en el IMSS régimen ordinario, en lo que ya se tenía en las cuestiones federales o servicios estatales de salud. No se contemplaron nada de esas prestaciones o cuestiones de lucha laboral que se habían ganado. Se está trabajando con lo mínimo y así tienen años. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí que ni uniformes. Es algo muy, muy desesperante para la cuestión laboral porque estamos viendo que de un día a otro te quitan todo lo ganado. O sea, no hay una certeza de que la autoridad le importe la base trabajadora. Se han sido logros o han hecho cosas, pero a petición de los trabajadores, porque tuvieron una mesa de trabajo donde, si bien lo dijo el doctor Gustavo Leal, ellos pudieron desde un inicio decir, bueno, junten todo lo bueno que hay y vamos a ver qué nos funciona, vamos a cuadrarlo y lo vamos a someter a votación. No, fue como que lo mínimo indispensable que te pide un patrón para abrir un negocio. Así lo manejaron en lo que es el Sistema Universal de Salud. Y esa parte nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque ya pasaron años y ni siquiera hemos visto el cómo van a terminar de ser transferidos. Simplemente en la cuestión de los códigos administrativos y los transferidos con otras categorías. Quieres crecer laboralmente, pero no hay a dónde, porque no tienen esas plazas para crecer. Entonces es preocupante y voy a abrir micrófonos para que pregunten a los que estamos participando. Continúa aquí el doctor Gustavo Leal Fernández. Infinix tiene la mano levantada. Oh, y la acaba de bajar. Ok. Hay una persona que tenía la manita. O alguien más que quiera. Ah, ok. Ok, Paula. Paula primero. Listo, Paula. Y después sigue Areli. Doctor Gustavo, bueno, yo sí quisiera saber su opinión porque realmente es muy interesante cada una de las participaciones. Bien dijo la licenciada Miroslava, lamentablemente cuando se trata de dinero, la gente se corrompe, se vende o simplemente no le interesa lo que al prójimo le moleste, salvo su propio beneficio. Doctor Gustavo,
¿Qué es lo que usted sugeriría en cuestiones de las figuras que ya se encuentran representando o reconocidas? Yo expresé que nosotros estamos buscando el reconocimiento porque ya tenemos una toma de nota, pero independientemente de ello, siendo un sindicato minoritario, estamos siendo segregados. Sin embargo, ¿qué sugeriría? ¿Esperar a que los sindicatos mayoritarios tomen reacción o hagan reacción? Bien, la licenciada dijo ahorita, solo los trabajadores son los que han hecho las peticiones, no realmente los sindicatos. Entonces, la licenciada dice, hemos hecho movimientos, hemos hecho peticiones, pero los trabajadores, o sea, qué preocupante, ¿no? Que los trabajadores se tengan que autodefender en lugar de que una figura representativa como somos los sindicatos levante la mano. Entonces, ¿qué esperaría, doctor? ¿O qué sugeriría? ¿Esperar a que ellos solos abran los ojos? ¿Esperar a que ellos solos hagan algo? ¿O lo que decía la licenciada, darles de alguna forma un castigo de, de la base trabajadora y decir, ¿sabes qué? O sea, haz algo o te replegamos, ¿no? ¿Qué sugeriría? Porque estos personajes no están haciendo nada y tienen los ingresos, tienen los votantes y tienen los recursos para poder apelar a esta modificación de todo este contexto que ha generado una incertidumbre laboral muy fuerte para la sociedad. Micrófono, Cari, para el doctor. Si gusta Ahora intentar. sí, Ok. sí, ya está activado. Gracias, Karina. Sí, mire, Paula, yo creo que esa pregunta que usted hace es muy importante y yo creo que de ninguna manera hay que esperar que eso que llaman sindicatos mayoritarios, yo estoy en contra de esa denominación. Yo creo que los otros ni son sindicatos minoritarios, ni ellos son sindicatos mayoritarios. Más bien es una estructura sindical obsoleta que lo que está expresando es que el gobierno anterior ni este han acabado de asumir la propia reforma laboral que presentó el presidente López Obrador. O sea, la evidencia que tenemos es que esas representaciones sindicales, por ejemplo, si se fija usted, Paola, en el caso del sector educativo, el CENTE, esos sindicatos como la CATEM, por ejemplo, ese grupo de sindicatos que han estado llenando las plazas en los eventos ya del partido Morena, evidentemente están demostrando que no está operando esa reforma a la reforma laboral de 2019. Yo creo, Paola, y esta es mi recomendación, que el país está lleno de gente como ustedes, gente joven. En la infinidad de foros que me hacen el honor de invitarme, tengo la oportunidad de constatarlo a nivel nacional, con propuestas nuevas. Lo que yo creo que debería haber es una real competencia por la conducción de las representaciones sindicales con la gente joven que ha llegado, que está preparada. Vean usted la cantidad de informaciones precisas que salieron hoy de la enfermera Miroslava, de usted y de otras más por las preguntas, que nos muestran que eso debería ser sometido de acuerdo a esa reforma laboral a verdadera democracia sindical. Es decir, que se compitiera en un área en que el México parece ser virgen, como ocurre en otros países, que es que se compita realmente por la titularidad de la representación con propuestas y que gane efectivamente la persona que tenga el mejor programa para defender a los trabajadores. Eso sigue siendo un área absolutamente oscura hasta nuestros días, Paula, y yo creo que de eso esperaríamos efectivamente que entrara lo más pronto posible con, podríamos decir, el marco regulatorio de esa reforma laboral que se votó en 2019.
En el panorama laboral mexicano lo que seguimos teniendo es una representación gerontocrática, Paula. Es decir, una cantidad de representantes sindicales que no solo superan la edad, sino que llevan años en el ejercicio de esta representación sin que se haya permeabilizado, dinamizado la llegada de las nuevas generaciones a la conducción de la representación sindical. Yo dudo mucho que en el caso del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y en el caso del OPD, como sucede también, como dijo muy bien Miroslava, en el caso del régimen ordinario del IMSS o como se mencionó también por usted en el caso del ISSSTE, esas representaciones sindicales fueran capaces hoy día de discutir de frente con las generaciones jóvenes de trabajadores que están brindando el servicio. La información que ellos tienen es una información administrativa de tan larga data que en muy pocos casos uno diría, este liderazgo sindical valdría la pena, a pesar de la edad, de que se quedara. No hay competencia sindical efectiva, Paula, por la representación sindical. Y eso debería verlo. Quisiera yo recordar que en 2014 tuvimos una eclosión muy fuerte de la rama de enfermería que puso sobre la mesa en ese momento de Peña Nieto una serie de pliegos para caminar en este sentido. Y la respuesta en ese momento de que era el secretario de Salud, José Narro, fue justamente rechazar cualquier posibilidad de que esos pliegos hubieran regenerado la vida sindical, hubieran traído nuevas representaciones y hubieran traído programas a la altura. Por eso decía yo, y con eso empecé mi charla, del desafío que representa atender a 53.5 millones de mexicanos en el OPD IMSS Bienestar. Así yo creo que ni sindicatos mayoritarios mayoritarios ni minoritarios, sino una auténtica competencia sindical para que la nueva generación tenga acceso directo a la toma de decisiones sindicales porque no lo tiene. Ustedes me pueden decir, bueno, pero entre todos estos sindicatos hay un proceso de reclutamiento de algunos jóvenes. Es cierto, pocos, pero lo hay. Pero lo que entra a la vieja estructura, Paula. No entra a una estructura de democratización donde la máxima debería ser esta. Si los periodos de la nueva representación son 2, 3, 4 años, cuando se cumple ese periodo, ese titular de la representación debe regresar a su base, Paula, y dar lugar efectivamente a que otra nueva generación entre y plantee, por ejemplo, los desafíos de la inteligencia artificial o plantee los problemas de la globalización dentro de nuestro nuevo sector. Eso no se está discutiendo en México y la reforma laboral que se aprobó en 2019 no cumple hasta este momento con una verdadera democratización sindical. Esa sería mi respuesta, Paula. Espero haber dado pues más o menos un marco a lo que yo creo que no deben aceptar ustedes como sindicatos minoritarios o sindicatos mayoritarios, sino representaciones intensamente corporativas como son todas las de García Ayala, que estuvo 25 años en el Sindicato de Trabajadores de la Salud y ahora está en la FESTE, como su tío Joel Ayala estuvo 30 años en la Federación de Trabajadores de Sindicatos al Servicio del Estado. Eso es una anomalía, eso no debería suceder. La representación sindical es temporal y es con el mejor programa. Una vez cumplida la responsabilidad, ese representante sindical debe regresar a su base y nunca olvidar de dónde venía, porque como también sabe Paula, muy pocas veces vemos que esos representantes sindicales regresen a sus bases. Ya no regresan e incluso aceptan los procesos de jubilación para no volver a donde surgieron supuestamente en el camino de la representación. Muchas gracias por la atención, Paula. Mm. Muchas gracias, doctor, por su enriquecida respuesta. Agradezco infinitamente. Y bueno, seguiremos en la lucha, seguiremos caminando. Los felicito a ustedes tres y sobre todo a la licenciada que a bien es cierto convocó a esta reunión. Licenciada también Miroslava, muchas gracias. Al licenciado Fabián y a usted, doctor, por sus brillantes conversaciones, pláticas y sobre todo aportaciones. Y bueno, seguiremos en pie de lucha.
y pronto esperemos que también este gobierno nos haga visibles y todos nosotros y todos los que gusten poder participar en su momento, que nosotros ya estemos con esa organización y esa representación y van a escuchar en algún momento a SUTS, Sindicato Universal de Trabajadores de Salud, que ya estamos registrados, pero que aún estamos en lucha. ¿Por qué? Porque hay oídos sordos por intereses políticos. Muchas gracias. Claro Bendecida que sí. tarde. Gracias. Muy amables por todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan. Sabemos que este día estuvo muy, muy, muy atareado con la cuestión de la jornada laboral, con las votaciones. Y la grabación la vamos a subir para que las personas que no pudieron estar puedan acceder a ella. Preguntas, comentarios y sugerencias pueden acceder a los chats que pusimos en la página de comentarios. Y dejamos micrófono para que se despida Fabián, Miroslava y doctor Gustavo Leal. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué exquisito es escucharlos, ¿eh? Igualmente. Y hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Que Hasta tengan luego. buena tarde. Gracias, gracias.